Buenas noches, bienvenidos sean todos al programa número 20 de la serie Haftará, Profetas los libros sellados. En esta ocasión vamos a estudiar la sección de los profetas correspondiente a la parashá de la Torá llamada Tetzabé. En esa porción de la parashá veíamos hace un año que la estudiamos temas como el aceite de oliva para la menorá, las vestiduras sacerdotales como el efod, el pectoral de juicio, las ropas de lino fino, las ropas interiores de los sacerdotes, la unción de los sacerdotes que duraba 7 días y el octavo día ya quedaban pues, santificados, y también sobre el altar del incienso. Y en esta porción de los profetas, que va a ser sobre el profeta Ezequiel, vamos a ver instrucciones de parte de Dios a Ezequiel para el pueblo de Israel, para la construcción del tan esperado tercer templo, que pues yo creo que esperamos pues todos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y ¿cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Shavua Tov. Hoy es sábado Shabat, por la noche. ya que se está terminando Shabbat, pues bien, bien contento. Quisiera mandar dos saludos, Memo. Este, Adelante. bueno, ahí va. El primero es para Guillermo González, que ya es papá, o sea, hace tú. Yo no soy González, Gabriel. ¿No eres Guillermo González? No eres González, Memo. Guerrero. Pero, perdón, los nervios me traicionaron. Pues una felicitación. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que se va a poner muy contenta con esta noticia. Pues, que ya nació, ¿cómo se llama tu hijo, Memo? Eliab. Dios es mi Eliab. padre, significa. Mi padre, así es. O mi Dios es padre, ¿no? O También. algo así. Exacto. Entonces, pues muchas felicidades, Memo. Y Gracias. yo sé que andas cansadón, pero pues alguna vez me dijiste, oye, qué padre que siempre estás dispuesto a hablar y a conectarse. Bueno, te devuelvo la felicitación. Pues qué padre, Memo, Sí, ¿no? hombre, pues. Qué padre Sí, estar sí, aquí. sí. Sea, es una responsabilidad, ¿no? Como decíamos aquella vez, pues sí es cansado, nació ahorita sábado por la noche, nació el jueves en la tarde, tarde noche. Ayer viernes, pues la verdad es que el acoplarse con tanto con el nuevo integrante, con el IAP y la chiquilla que ya estaba con Naomi de 2 años y medio casi, pues sí se pone la situación medio complicada, pero pues ahí le vamos aprendiendo. Entonces ayer en la noche, pues no, por más que se hizo, no pude No, conectarme, pero pues ya por aquí andamos, hoy sábado por la noche. no, pues, y un saludo también ahí para Paola, que pues también hizo un montón de cosas. Seguramente hay un saludo, Paola. Yo sé que en algún momento vas a escuchar este audio. Entonces, pues muchas felicidades. ¿No? Y el Ah, otro, muchas y el gracias, otro Gabriel. saludo, perdón, y el otro saludo es para Clarisa Medrano, que me la encontré esta semana. Bueno, la veo todos los martes, y que es fiel, no sé si se dice radio escucha, oyente. Un saludo, Clarisa. Que no sabía, fíjate, fue una super sorpresa. Me dice, oye, yo siempre los escucho, ya se escucha, no se escucha también tu voz, me dijo por ahí que se notó. Pues sí, perdí, bueno, no perdí, más bien dejaron de funcionar unos audífonos especiales que tenemos para grabar el audio, pero bueno, ya los ando consiguiendo, así que pronto me escucharán mejor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Clarisa, por escucharnos y por estar al pendiente y sobre todo por comentar, ¿no? De pronto ahí me dio un poquito de retroalimentación sobre lo que vemos en estas sesiones. Entonces, pues también un saludo a toda la gente que nos escucha, que yo sé que hay muchos por ahí que no comentan a lo mejor en la página de Facebook. Mándenos ahí sus saludos de pronto para saber que hay alguien del otro lado. Sí, no, porque de repente nos agarramos a hablar como locos y ni sabemos, ¿no? Que si alguien nos está escuchando o qué piensan, si, sí, de repente hay unos que otros que pues ponen, algún comentario, pero sí, de repente es padre, ¿no? Tener esa retroalimentación de otras personas que a lo mejor te pueden decir, saben que están bien locos o pues concuerdo en ciertas cosas, que me han gustado ese tipo de comentarios, ¿no? Que dicen, no concuerdo al 100% con todo lo que dicen, pero pues algunas cosas sí se me hacen muy interesantes, ahí dejaron un comentario
esta semana que me gustó mucho, que decía que le había dado mucho gusto a esa persona haber encontrado la página, y pues y todo lo que se publica, tanto artículos escritos como los audios, y decía que siente como que cuando encontró esta página, su chispa judía se encendió, ¿no? Y dije, ah, Wow. qué padre comentario, ¿no? Me gustó ese tipo de comentarios que de repente pues yo creo que son un motorcito, ¿no? Que hacen que queramos seguir y seguir y seguir, pues compartiendo un poquito de esto que nos ha tocado aprender o que nos toca, pues tener la responsabilidad también de compartirlo para no quedarnos con el mensaje, ¿no? Y que el mensaje que pues no es ni tuyo ni mío, Gabo, sino pues viene de Dios, Así. pues llegue hasta, hasta donde tenga que llegar, ¿no? A todos los rincones de la tierra. Entonces, pues sí, ahí los invitamos a que comenten por ahí, qué piensan, qué opinan de este par de locos, ¿verdad? Así es, pues muy bien. Muy bien. Y nada más, fíjate, un recordatorio, hace mucho que no digo en qué lugares o por dónde nos pueden buscar y escuchar. Pues recordatorio en la página buscandoloscondio.com. Ahí hay una sección de audioprogramas. En la sección de audioprogramas hay dos programas principales, Maravillas Escondidas en la Torá y Haftará Profetas, los libros sellados. Ahí puedes encontrar tanto los audios que se grabaron hace un año de la Torá como estos audios de los profetas que tenemos, que será poco más de 3, 4 meses grabando. Este, También todos los programas los puedes encontrar en iTunes, en Podbay FM, en Evox y en YouTube. En cualquiera de esos, en cualquier buscador, si pones buscando lo escondido, vas a encontrar ahí muchas referencias, o en YouTube o en cualquier lado. Entonces, pues ya estamos invadiendo la red, ¿verdad? Ándale. Y pues bueno, entonces hoy nos toca estudiar Ezequiel, ese profeta que, que es, hijo, que de cosas se enseña, ¿no? El Ezequiel, que fue uno de de los nombres que andaban ahí rolando en mi cabeza para mi niño, uno de ellos era Ezequiel, pero pues no ganó. Y hoy nos toca estudiar el capítulo 43, desde el versículo 10 hasta que se termine el capítulo, en el versículo 27. Creemos, ahorita otra vez estábamos platicando Gabo y yo antes de empezar a grabar, que va a ser un programa cortito. Vamos a ver si sí sale cortito o si nos equivocamos como casi siempre. Y, y pues como decíamos, ¿no? ¿De qué va a estar hablando esta porción de este profeta? Pues son instrucciones que le va a dar Dios a Ezequiel sobre el tercer templo, ¿no? El templo que estamos esperando que se construya, que ahorita pues hay mucho ruido, ¿no? Mucho ruido con la página del Instituto del Templo, con todo ese movimiento que hay de que pues ya se ve y se siente que se va a construir este tercer templo, pero comienza de una forma muy interesante esta porción, ¿no? Que a veces a mí se me olvida, yo creo que a ti se te olvida, Gabo, a todos se nos olvida y decimos, no, sí, sí, se va a hacer el templo, pero creo que está faltando algo bien importante y que aquí, pues le comienza diciendo Dios a Ezequiel cuál es el requisito indispensable para que se construya ese tercer templo, ¿no? Entonces creo que nos falta mucho todavía para llegar a eso que le va a pedir Dios a Ezequiel o que le va a decir Dios a Ezequiel y pues esperemos que nos toque verlo, ¿no? Que nos toque ver ese tercer templo, porque ¿qué va a significar ese tercer templo? Que todo el pueblo se arrepintió, ¿no? Este, entonces va a ser algo muy emocionante de ver, ¿no? Y pues bueno, si quieres, Gabo, ya empezamos a leer en el versículo 10. Recordando, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, entonces ahí cualquier cosa que te brinque, Gabo, de la versión que estás leyendo, pues luego me detienes y me corriges.
Claro. Fíjate que incluso antes de comenzar a leer el verso 10, yo creo que vale un montón la pena hablar del contexto del resto del capítulo, ¿no? Ujú, Hay que recordar que Ezequiel está prácticamente, a él le toca irse como exiliado en la segunda tanda, vamos a decir, o en la segunda oleada de, de, pues, de exiliados, valga la redundancia, y se va precisamente a Babilonia, ¿no? Entonces hay que recordar que el trabajo de Ezequiel es darle esperanza a la gente de que Dios no se olvida de su pueblo, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy interesante, Memo, el tema que tú acabas de decir y sobre todo la forma en que este capítulo en el verso 10 va a exponer acerca de la vergüenza que debe de sufrir el pueblo justo antes de la construcción del templo. Este es un tema constante en la profecía de Ezequiel. De hecho, allá por los capítulos 35, Dios dice a través de Ezequiel que al final de los tiempos Dios va a tener misericordia del pueblo, no por lo que, por lo que ellos hagan, porque en realidad la casa de Israel ha obrado muy mal en todo ese tiempo. Vamos, justamente se están yendo al exilio todos. Entonces, dice Dios que es por amor a su nombre, porque con las malas acciones, igual que lo dijimos en la tarea de la semana pasada, el pueblo ha, pues, digamos, blasfemado el nombre de Dios, ¿no? Entonces, ese va a ser un tema constante. Hay que recordar que, explican los rabinos que el día que nació la esperanza de la reconstrucción del templo fue el mismo día de su destrucción. Entonces, no por nada estas palabras de Ezequiel están prácticamente pues gritándonos, no nada más a aquella generación, sino sobre todo a nosotros, sobre que mantengamos esta esperanza, ¿no? Hay que recordar que todos los días un judío observante reza la amida por las mañanas, en las que aclara y recuerda que se está esperando el templo, ¿no? Se llora tanto por ese templo, entonces creo que el tema del arrepentimiento y sobre todo la vergüenza de los pecados propios es parte pues indispensable de esto que vamos a ver, ¿no? Otra cosa muy interesante es, Ezequiel describe en otras partes del libro cómo la gloria de Dios, la Shejinah, se levanta del templo y se aleja, ¿no? Entonces, en este capítulo 43, desde el verso primero, vemos cómo esta Shejinah pues regresa precisamente, ¿no? Se le denomina la casa. Otra pregunta bien importante es, si a este templo se le llama casa, ¿a qué casa está regresando si en ese momento ya se había destruido el templo, Memo? ¿No? Entonces, los ujú. rabinos evidentemente llaman a esta visión, pues la visión del tercer templo o la Beit híjole, bueno, la casa del mundo venidero, ¿no? O de los Ujú. mundos venideros, porque se cree que esta pues va a perdurar para siempre. Sin embargo, como bien decías tú ahorita, pues hay un requisito previo, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante justamente esto que vamos a leer. Ok, pues muchas gracias, Gabo, por todo ese contexto. Entonces comienza diciendo el versículo 10, hijo de hombre o Ben Adam, refiriéndose, pues como a un ser mortal, Y que es por qué será tan importante, Memo, hablar de un ser mortal? Otra cosa bien interesante aquí es, de los profetas, Ezequiel es el único al que se le llama Ben Adam, o hijo de hombre, pues, ¿no? En español. Mi Biblia traduce, tu ser mortal, describe para la casa de Israel, ¿no? Entonces, ¿por qué será tan importante que sea Ezequiel al que se le llama hijo de hombre? sí, pues yo creo que ya tienen la respuesta preparada, ¿no? No me hagas pensar mucho, dime. No, pues fíjate que es de esos comentarios que uno encuentra y dices, todas las cosas suceden por algo, ¿no? Los rabinos explican, Memo, que es muy importante que varias veces se hable acerca de este hijo de hombre que va a describir el tercer templo. Y explica que el tercer templo, bueno, en general los templos siempre se han hecho con las manos de las personas, ¿no? Sin embargo, Ujú. los rabinos dicen que al igual que en el nacimiento de un hijo, fíjate nada más, este es el comentario que tengo preparado. Así como en la construcción del templo, hay siempre tres involucrados, ¿no? Que es el papá y la mamá, ¿no? En este caso sería Ujú. la,
casa de Israel, la casa de Judá, digamos, todo Israel junto, pero hay un tercer participante, obviamente ya sabemos quién es, ¿verdad? Y pues es Dios, ¿no? Definitivamente es Dios quien inyecta, ¿no? El alma en ese cuerpecito y sobre todo el alma en el templo de Jerusalén. Y desde ese punto de vista se considera entonces que Dios siempre es el creador. Y los rabinos también en esta parte nos explican o nos recuerdan Isaías 66, ¿no? 1 y 2. Dice, el Señor dijo así, el cielo es mi trono y la tierra está en mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Entonces prácticamente Dios dice que es su mano, ¿no? Entonces los reinos dicen, bueno, o fue la mano de Dios o fue la mano del hombre, ¿no? Y sobre todo en ese tema el tercer templo, pues cuáles son las manos que lo van a construir. Y pues llegan a esa conclusión, ¿no? De que es Dios quien tiene que soplar también, o esta Shekinah que vemos, pues es esa manifestación de que si bien el ser humano hace la casa, es Dios quien la llena, ¿no? Finalmente. También ellos comentan por aquí, precisamente en esta Tará, que este es un tema también relacionado con el Mesías. No se ponen de acuerdo muy bien sobre si el Mesías va a venir antes o después. La mayoría llegan a la conclusión de que el Mesías tiene que llegar primero y después ser construida la casa, precisamente por ese tema del Ben Adam o del Hijo de Hombre, ¿no? En cualquier caso, de lo que sí estamos seguros es que un requisito previo para la construcción es exactamente lo que va a hacer la ahorita. Ok, entonces dice, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Pero ¿por qué se tienen que avergonzar de sus iniquidades? Pues porque dice, si se avergüenzan de todo lo que han hecho, entonces hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos, ¿no? O sea, Y se avergüenza. como dices, se avergüencen, o sea, como dices, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los judíos y las personas como nosotros, Gabo, que pues estudiamos un poquito sobre la Biblia, sobre la Torá, pues tenemos siempre ese pensar, ¿no? De cuándo se irá a construir ese tercer templo, ojalá que nos toque ver ese tercer templo, pero pues sabemos que para que llegue ese tercer templo tiene que haber un arrepentimiento eh, de todo un pueblo, ¿no? De todo el pueblo de Dios tiene que arrepentirse de todos sus pecados, voltear otra vez al cielo y decir, ¿sabes qué? Tú eres el único Dios, tú eres el único que puede salvarnos, protegernos. No confiamos en nadie más, en ninguna potencia, en ningún ejército, en ningún tanque, en ninguna este, cúpula de acero, sino más solo en ti. Entonces, tiene que pasar eso, ¿no? Tiene que pasar ese arrepentimiento real en miles y millones de personas para que esto pueda pasar. Entonces, por eso hay que avergonzarse, ¿no? Por eso hay que decir, ¿cómo me atrevo a decir ya que se construye ese tercer templo si vemos todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y vemos que empezando por mí, no me arrepiento al 100% de todo lo mal que hago y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo, ¿no? Claro, Entonces, y sobre todo, no sé si te has fijado que cuando uno empieza a estudiar esto, hay como un tipo orgullo, no siento que sea un orgullo mal enfocado, ¿no? Es como, te da mucha felicidad enterarte, entender un poquito más de la Biblia, y entonces se vuelve como un orgullo muy íntimo de felicidad en el que dices, oye, qué privilegio, ¿no? Sin embargo, eh, tarde o temprano tienes que superar esa fase y entonces empezar a conocer al único Dios verdadero y darte cuenta que, pues el camino está completamente errado, ¿no? Entonces, o yo, sea, yo y no, ese orgullo, Gabo, ¿crees que nos lleve un poco o un mucho a sentirnos superiores? fíjate que creo que para muchas personas sí, ¿no? Y es una pregunta que yo te quería hacer. eh, ¿qué opinas tú y qué opina la gente que nos escucha acerca
de cuando vemos cómo hay gente que aprende todo ese tema de la Torá y del hebreo y de la cultura hebrea judía, y de pronto te das cuenta que es gente que se dedica a corregir doctrina de otras personas, ¿no? En vez de corregir pues, esa parte íntima que todos tenemos y digo, francamente yo no me atrevería a corregir a alguien en cuanto a su forma de pensar porque la verdad es que siento que me falta tanto. Y entonces te encuentras con esos pasajes, Memo, y te das cuenta que nos estamos quedando a la mitad del camino, ¿no? Que como tú dices, que la gente dice, sí, ya se va a construir y la vaca roja, y hay más preocupación por la vaca roja, si ya implantaron el embrión en la vaca, si ya nació, para cuando nace, en vez de ese arrepentimiento y esa vergüenza real, ¿no? De llorar por tu pecado y decir, híjole, o sea, no me merezco nada de esto, y entonces hacer que estas palabras que aparecen aquí a lo largo de Ezequiel, pues, relacionadas al tema de la vergüenza, pues se hagan realidad y entonces, ¿no? Traer la redención al mundo. Pero pues no sé, como todo está encallado de pronto con las pocas personas que comentas dices, bueno, ¿en qué fase vamos, ¿no? De este arrepentimiento. Sí. Sí, es que, como dices, ¿no? Es muy fácil, empezar a corregir a otros, empezar a ver, ¿cómo dice ese dicho? Más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la La viga viga. que tienes en tu ojo, ¿no? O algo así. Este, y sí, o sea, tanto en este tema, de cuando empiezas a estudiar la Torah, como en cualquier, faceta de tu vida, ¿no? En el trabajo, en la casa, en cualquier lado, que siempre estamos buscando, me tocó no me acuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, estar en una sesión con un personal, un operario en la planta donde yo trabajo. Pues estábamos platicando sobre el tema de pues cómo era su desempeño, ¿no? Porque pues él estaba buscando un aumento de sueldo y pues realmente su desempeño no había sido, pues el esperado como para poder otorgarle ese aumento, ¿no? Entonces, en la retroalimentación, pues diciéndole, mira, te falta esto, 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 este, él empieza a decir, oye, pero es que yo veo que a otra persona, a este fulanito de tal y a esta otra persona, pues también hacen lo mismo que yo y pues no veo que ellos los estén regañando, ¿no? O te tengan este tipo de juntas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y le digo, ¿sabes qué? Enfócate en ti, no estés pensando en los demás, porque pues tú eres el único que te va a poder ayudar a ti mismo, ¿no? Y eso mismo nos pasa si lo centramos en este tema de el estudio de la Torah, pues también, ¿no? O sea, si estudio la Torah, enfocarme en mí, corregirme a mí, pedirle a Dios que me ayude a corregirme a mí y no estar viendo, ay, mira lo que hace esa iglesia, mira lo que hace esa religión, mira lo que hace, porque pues no va a servir de nada eso, ¿no? Te va a servir cuando lo aplicas en tu vida. Exacto. Entonces, pues sí, o sea que es complicado, ¿no? Y aterrizarlo eso a aceptar que sigo estando mal, que a pesar de que llevamos X cantidad de años, Gabo, estudiando y hasta pues, nos atrevemos a hacer un blog para enseñar, estoy haciendo comillas con mis dedos, porque pues quién puede enseñar, no más que solo Dios. O sea, nos atrevemos a decir que ya estudiamos un poco y que podemos dar este tipo de audios. Y de repente que digamos, pero sigo siendo una persona de lo peor porque pues sigo fallando en tantas cosas todos los días. Es difícil, ¿no? Es difícil llegar a ese punto de decir, sí, sigo siendo esa misma persona que cuando empecé. Sí, sí, Y exactamente. entonces, pues sí, es complicado. Sí se ve, de repente cuando lo pones así, En se ve perspectiva. lejos, lejos, lejos que vaya a llegar ese día, ¿no? De la construcción del templo, de que venga el Mesías, de que llegue ese tan anhelado milenio de paz, pero pues bueno, solo Dios sabe en qué tiempo estamos, como decías, ¿no? Que de repente dices, híjole, ¿en qué fase iremos? ¿Quién sabe? Solo, ahora sí que solo Dios lo sabe, ¿no? Y Exacto. pues a ver si esa misericordia alcanza
alcanzamos a ser partícipes. Claro, porque Memo, no es casualidad, ¿no? Hay un sí condicional ahí al principio del verso 11, ¿no? Dice, y si Ujú. sienten vergüenza, entonces diles o dales estas normas. Si no sienten vergüenza, no se las des. ¿Y sobre qué tema giran estas normas? La Torá, ¿no? Sí, pero ¿qué aspecto muy particular de la Torah? Si quieres, vamos a seguir leyendo y ahorita va a brincar solito el tema. Ok. Entonces, bueno, en versículo 12 dice, esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo, ¿no? O sea, todo el terreno. Pero es un tema de santidad, si te fijas, o sea, Ujú. otra vez, o sea, si se avergüenzan de sus pecados, lo primero que tienen que entender es que todo lo que está alrededor del templo es santo. ¿Por qué es esta una observación tan importante, Memo? Hay que recordar que a Ezequiel se le dio otra visión que está en los primeros capítulos, en la que le dice, ven para que te muestre lo que la gente hace en el templo. Y lo primero que le muestra es que hubo gente que empezó a pintar imágenes adentro del templo. Yo quisiera pensar que estas imágenes, quisiera pensar que no eran para adorarlas, que eran para adornar las paredes del templo por dentro. Y entonces, esa es la principal razón que Dios le da a Ezequiel de explicarle por qué es que la presencia de Dios se va a retirar del templo. Entonces, es un tema tan importante de santidad que está súper vinculado a dejar la idolatría. De verdad, si lo ponemos en contexto, nos vamos a dar cuenta que es un tema tan fuerte, Memo. Y tan difícil, ¿no? De aceptar que tenemos idolatría, que seguimos teniendo idolatría. Bueno, entonces, versículo 13, y iba a empezar a decir pues, algunas medidas, ¿no? Sobre ese templo. Dice el versículo 13, estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. Como les comenté, esta es la nueva versión internacional y pues ya le mete ahí este tipo de medidas de metros y centímetros. Seguramente en la versión que tú estás leyendo, Gabo, nada que ver con metros. Hablará a lo mejor de codos o de algún otro tipo de medida. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí se erguían 4 cuernos, y el fogón del altar era de un cuadrado perfecto de 6 metros de largo por 6 metros de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho, y las gradas del altar daban al oriente. No sé si tengas algún comentario que has visto o algo, Gabo, sobre todas estas medidas. Yo no traigo ningún comentario. No, a mí lo que me llamó un poco la atención fue una de las aclaraciones que se hacen al principio. Fíjate que el tema de los codos, Memo, en general en la Biblia es un tema muy controversial porque realmente los codos se medían diferente tanto en la cultura hebrea como griega. Entonces, el tema ahí de cuánto mide un codo es un poco confuso. Encontré por ahí que un rabino explicaba que serían aproximadamente un codo, serían 48 centímetros más o menos. A mí se me hizo demasiado, pero bueno, eso fue lo que encontré. Y me llama mucho la atención cómo dice que los codos, dependiendo para qué parte del altar sea, serán codo o será codo y medio, ¿no? Ujú. Dice el verso 3 que estas son las dimensiones del altar en codos. Cada codo será un codo y medio, ¿no? O un codo y un palmo, Mm. dice aquí, o como un codo y una parte más. ¿Por qué en esta parte sé que él dice, la forma de medir los codos va a ser un codo y codo y medio? O sea, Mm. excédete otro tanto en la medida. O sea, ¿será acaso un esfuérzate un poco más? ¿Será ese el Puede ser. Ujú. mensaje que deberíamos de estar poniendo, en el que deberíamos de estar poniendo atención ahorita? No lo sé. Yo quiero pensar que es así. Puede ser, sí. Ok, interesante.
Entonces, bueno, seguimos leyendo versículo 18 y pues a lo mejor aquí viene un tema un poquito tal vez controversial, ¿no? Para muchas personas que nos estén escuchando. Acordémonos, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? De un tercer templo, de un templo que estamos esperando, que todavía no está aquí, que esperemos que pase en nuestros días, que a lo mejor antes o después de que venga el Mesías se va a construir este templo. Pensamos que va a ser antes y después cuando llegue el Mesías pues ya va a estar construido y va a seguir todo esto. Entonces en el versículo 18 dice, luego el hombre me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente, el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. O sea, ¿para qué se va a hacer un altar, Gabo, en un tercer templo? Si ya no hay sacrificios, si ya no va a haber sacrificios. Es un poco incongruente, ¿no? El hacer el altar. ¿Para qué gastar este pues material en hacer un altar que no se va a usar? O, Sí, o exacto, cómo. será un adorno que, bueno, lo que yo creo que queda bastante claro, Memo, es que en el tercer templo hay sacrificios. Ajá. Y es bien sencilla la razón. Hay que recordar que para que el templo funcione, pues lo primero que hay que hacer es una purificación del templo, y no nada más del templo, sino de los sacerdotes que estarán ahí. Esta idea también choca incluso con algunas referencias en páginas judías en las que dice que cuando sea el reinado del Mesías no se van a necesitar sacrificios, porque solamente habrá un tipo de sacrificios, y el tipo de sacrificios que habrá será el de agradecimiento, ¿no? Los sacrificios de paz. Entonces, la pregunta es, por qué los mismos rabinos se atreven a decir que no van a haber sacrificios, o al menos que van a disminuir un montón, ¿no? Y que nada más van a haber sacrificios para agradecer cosas, ¿no? No vas a necesitar pedir nada. Hay que recordar la función del templo, mejor, ¿no? Por eso yo siento que es tan importante no perder de vista el contexto pues, de todo lo que gira alrededor del templo. Si recordamos un poco, Memo, ¿qué es lo que hay implicado que se construyan los dos templos anteriores? O sea, ¿qué significa para el pueblo de Israel y para el mundo que exista un templo construido en Jerusalén? Significa un montón de cosas, ¿no? Significa la presencia de Dios en la tierra, Ujú, ¿no? sí. Significa la reunión del pueblo, significa un pueblo que vive más o menos en paz, o al menos eso ha significado antes, ¿no? ¿Y qué es lo que ha implicado cuando desaparece este templo, Memo? ¿Qué es lo que viene, qué es lo que debería de venir a nuestra mente cuando decimos templo destruido? Por lo menos dos cosas. Uno, Que ya no recordamos está la presencia de que Dios. ya está la presencia de Dios, exactamente, que es lo más importante. Y dos, exilio. Entonces, tiene un montón de sentido, Memo, ¿no? Que la reconstrucción del último templo implique el retorno de la presencia divina al templo y el fin del exilio. Pero el mismo Ezequiel nos está explicando que el requisito para el fin del exilio es el arrepentimiento. Y sabemos que Dios, siendo tan buen maestro como siempre lo ha sido, Él nos ha dado ahora sí que las instrucciones o la manera de manifestar este arrepentimiento cuando hay un templo. Y ha sido precisamente a través de todas las representaciones de los sacrificios. No es decir, nosotros decimos, sacrificio, pobre animalito. Bueno, exactamente el sacrificio es una representación, ese dolor que tú dices, es que no es posible, ¿cómo puede ser que un dolor, perdón, que un Dios tan sanguinario pida sacrificios? Bueno, es el mismo dolor que debes de sentir por tu pecado. ¿No quieres que haya Ujú, sacrificios? Pues entonces esfuérzate por no pecar. En realidad, esa ha sido la idea, ¿no? Ese ha sido el sistema que Dios ha querido proponer desde siempre. Entonces, cuando tú dices, oye, eh, qué Dios tan sangriento, ¿no? Tan sediento de sangre, otra vez, voltea un poco para adentro. A lo mejor estás buscando la respuesta en el lugar equivocado. ujú. Y sobre todo, Gabo, el año pasado que estudiamos la Torah y cuando pasamos el libro de Levítico, a mí me quedó más claro que nunca este tema de los sacrificios, ¿no? Porque pues siempre cuando escuchamos sacrificio, luego nuestra mente se va a solamente un tipo de sacrificio
por mis pecados, porque mentí o porque robé o porque maté, para ese tipo de pecados, ¿no? Que son los que hacemos pues muy seguido, ¿no? Digo, lo de matar no, ni lo de robar esperemos, pero, o sea, ese tipo de pecados son los que pensamos, ¿no? Y que, pues, como tenemos en nuestra mente tanta esa frase de que ya todos nuestros pecados fueron perdonados, pues ya no necesitamos hacer nada, ni arrepentirnos, ni nada, de nada, nada, nada. Pero si estudiamos bien Levítico, nos damos cuenta que la mayoría de los sacrificios son para otro tipo de pecados, para los pecados de, como decías, ¿no? De santidad, los pecados, de las impurezas ceremoniales. ¿Qué son esas impurezas? Son toda la serie de leyes que hay para cuando una persona va a ir al templo o cuando una persona va a entrar a ese lugar santo, este, cómo tiene que ir de puro, ¿no? De que no tiene que haber estado en contacto con un muerto, por ejemplo, que no tiene que haber estado con una secreción tanto de mujeres cuando andan en sus días como de hombres cuando tienes una secreción de tu miembro masculino, ese tipo de leyes que luego se nos pasan por completo y que a lo mejor ahorita no necesitamos aplicarlas. ¿Por qué? Porque no hay un templo y no vamos a ir a un templo, a ese lugar santo, pero cuando existe ese templo, a menos de que en esa época dejemos de los hombres tener esas secreciones, las mujeres a estar en sus días y a tener sangrados, y que deje de haber muertos, entonces si todo eso se quita, pues bueno, entonces a lo mejor sí ya no se van a necesitar ni siquiera ese tipo de sacrificios, que son la mayoría de los sacrificios que hay. ¿Para qué? Para santificar el templo, para que el altar esté limpio de todos ese tipo de pecados. Entonces, no sé si vaya a dejar de existir todo eso que tenemos como humanidad, muertes, secreciones, lepra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso no cesa, los sacrificios no van a cesar. Eso sí, si tú crees que ya no tienes que hacer nada, y que ya eres salvo, pésele a quien le pese, bueno, esos otros, lo siento, pero los sacrificios tienen que pasar. Y, y para los otros tipos de pecados, para esa limpieza de pecados que tanto se nos ha enseñado que con una muerte de Jesús ya fueron limpios, bueno, para eso esos veíamos en la Torá que lo único que te puede ayudar es el arrepentimiento, ¿no? No tanto la sangre de un animal, no tanto todas las, si quieres, la muerte de 15,000 ovejitas, no, o sea, si no te arrepientes, no sirve de nada la sangre, ¿no? Entonces, son dos cosas muy, muy diferentes que realmente, si no estudias bien, no lo vas a entender. Y cuando lees un capítulo como este que está hablando de un tercer templo y que empieza a hablar sobre va a haber sacrificios otra vez en el templo, a mí me ha tocado platicar con personas que llevan mucho más tiempo que yo estudiando y que dicen, no, eso no puede ser, no puede pasar porque ya alguien vino y murió por todos nuestros pecados, ya no puede haber sacrificios, pero aquí está escrito, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que la confusión, Memo, viene aquí con el tema de la carta a los hebreos, ¿no? ujú, Algunos pensamos que esta carta a los hebreos, pues fue escrita por Pablo y entonces, ¿quiénes son los hebreos de la época de Pablo, no? Pues son precisamente los judíos. Entonces, la carta a los hebreos es una carta tan técnica, Memo, ¿no? Es esta carta que dice, esa ley de los sacrificios fue añadida por la transgresión del pueblo, ¿no? Pero ya no se necesitan sacrificios porque uno solo ha venido a sacrificarse a sí mismo, ¿no? Sin embargo, cuando se lee con más detenimiento, vamos a ver cómo Pablo hace alusión a las divisiones que tiene el libro de Levítico, ¿no? El Levítico está dividido, cuando ustedes empiezan a leer los capítulos, sobre todo aquellas personas nuevas que están empezando a estudiar, dense cuenta cómo en el libro de Levítico dice, esta es la ley de los sacrificios por el pecado, esta es la ley de los sacrificios por la purificación, esta es la ley
Entonces, ¿a cuál de esas leyes está haciendo referencia Pablo en la carta a los Hebreos? Bueno, pues les invito a que se echen un clavado en la carta a los Hebreos y vean a cuál ley específica se está refiriendo. Lo que nos resulta bastante evidente aquí en el verso 20 es que los sacrificios a los que se refiere Ezequiel en este capítulo tienen que ver, como bien decías tú ahorita, Memo, es un tema de purificación. ¿Purificar qué cosas, no? Una pregunta bien sencilla que a lo mejor nos ayuda a resolver todo esto que parece una confusión enorme es el sacrificio de Jesús, ¿no? Como lo conoce la gente, el sacrificio de Yeshua, ¿a quién alcanza, Memo? Y tú lo dijiste hace rato de una manera bien sencilla. ¿A quién alcanza el sacrificio de Jesús? Jesús mismo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Pues el arrepentimiento, ¿no? Es la vergüenza por estos pecados. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas? ¿Qué pasa con el mundo cuando deciden no aceptar este sacrificio? ¿No debería ser purificado aún? O sea, ¿qué pasa con las personas que dicen, sí, acepto a Jesús como mi Señor y ya con eso soy salvo, pero ni sé qué es pecado para empezar? O sea, si no sé qué es pecado, ¿cómo me voy a poder arrepentir de mis pecados? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasa con esas personas? Yo diría, ¿qué pasa con esas personas y qué pasa con aquellos que deliberadamente dicen, pues no tengo nada que arrepentirme, no entiendo a qué se refieren con su tal Jesús, porque hay muchos que piensan así, entonces, pues no, yo no tengo nada que arrepentir. ¿Qué pasaría Pues, con ellos, no? Entonces, es decir, el hecho de que haya un templo, el hecho de que haya habido un sacrificio del Mesías, toda la historia que conocemos, no implica que el mundo ha sido purificado, ¿no? ujú, Y por otra parte hay que recordar que Israel no es otra cosa más que una representación de todas las naciones. O sea, así es. Israel ha representado la historia de la humanidad con todas sus necedades y no querer arrepentirse y no querer volverse una y otra vez a Dios. Entonces, pensar que el mundo ya fue completamente purificado es negar la realidad que podemos ver en las noticias todos los días. Exactamente. Sí, o sea, sí, sí, sí. Y digo, como comentabas ahorita, ¿no? Pues la carta a los hebreos es algo que se puede llegar a malinterpretar para poder confundirnos y decir, no, 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 aquí Ezequiel se me hace que algo se fumó porque es imposible que vaya a haber sacrificios. Bueno, pues les tengo noticias. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, no me acuerdo qué capítulo, Gabo, pero si lees Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que Pablo, después de que Jesús había muerto, Pablo fue y tuvo que ver con sacrificios, ¿no? Claro, allá por Todavía el se seguían capítulo haciendo, 17, ¿no? algo así, ¿no? Que, Cuando que va dice, regresando y dice que va a ir a pagar todos los gastos voto, de unos votos nazarios. Te invito a que te vayas al Levítico, échate un clavado, busca el voto nazario y todo lo que se tiene que hacer después de un voto nazario y te vas a dar cuenta que Pablo seguía participando en todo eso de sacrificios que a lo mejor podíamos decir, no, 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 él está diciendo que ya no se necesitan. Bueno, échate un clavado por ahí y ¿por vas a qué? ver que Claro, los sacrificios que se hacían después del voto nazario, son casi casi de todos los tipos que hay. exacto. Entonces, nada más, digo, hay que tener un poquito de humildad a veces de decir, ah, caray, entonces lo que creo que sé puede que no sea al 100% correcto. Porque digo, sé que es un tema difícil, sé que es un tema complicado, un tema sensible para muchas personas, y no estoy diciendo que yo sé todo, ¿no? Y que al 100% lo sé, pero simplemente pues lo que está escrito, pues es lo que me está diciendo, ¿no? Claro, Entonces, y ¿sabes qué? Que hay otra cosa que a mí me gustaría recalcar antes de avanzar y ya prometo que este es mi último comentario. Me llama mucho la atención, Memo, tu posición, porque además es la posición de un vegetariano que no come carne. O sea, claro, para todos aquellos que nos escuchan, a lo mejor no sabían, pero eres vegetariano, Memo. Entonces,
definitivamente tú estás en contra del maltrato animal, ¿no? Eso me queda súper claro, ¿no? Me lo has comentado en muchas ocasiones cuando te he preguntado el por qué optar por un estilo de vida así, pero al mismo tiempo eres esa persona que dices, si Dios manda que se haga, entonces debemos de hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. no es un tema ¿cómo es posible que los sacrificios? Y estoy seguro que la mayoría de esos comentarios vienen de gente que come carne. Sí, Entonces, que todos los días se sí es matan cantidad exacto, industriales, ¿no? literalmente cantidades industriales diariamente y sin la menor preocupación sobre si estos animales sufren o no. Entonces, definitivamente sí es algo que al menos a mí me ha puesto a pensar muchas ocasiones. Ujú. Muy bien. Bueno, ya con eso pasamos ese tema. Y bueno, ya lo que queda, pues también está cortito. Que, pues fíjate, nos volvimos a equivocar. Pensamos que íbamos a hacer un programa de 20 minutos. Pues bueno, ni hablar. Versículo 19. Acaba de decir, ¿no? Que se construirá el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, y dice, y había dicho, y seguirá estas normas: a los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que se acercan para servirme, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Eso lo firma el Señor Omnipotente o Jehová Tsebaot. Luego tomará un poco de sangre y con ella rociarás los cuatro cuernos, las cuatro esquinas del zócalo superior y todo el reborde que los rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado y ésta será quemado en el lugar señalado en el templo fuera del santuario. Todo esto, lo habíamos visto en... Ay, no me acuerdo si era en Éxodo o en Levítico, cuando se santifican los hijos de Aarón. O sea, Ah, todas estas instrucciones que se están haciendo o que le está diciendo Dios a Ezequiel, bueno, es algo que ya se hizo muchas veces y que ya lo habíamos leído en la Torá. Este, dice el versículo 22: al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. ¿Todo esto para qué es? Para purificar a los sacerdotes y para purificar el altar. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la expiación por el altar y lo purificarán. De este modo quedará consagrado. No sé si se sí, acuerdan algo así por allá de Hanukkah, que exacto. es la fiesta, a veces llamada la fiesta de las luces, también conocida como la fiesta de la purificación. Pues bueno, ¿por qué la fiesta de la purificación? Porque los macabeos, una familia hebrea que se opuso a ese imperio griego que los estaba oprimiendo y que les estaba diciendo: no festejen sus fiestas, no sigan sus tradiciones, no coman su comida, no lean la Torá. Esa familia se levantó, el templo que ya había sido perpetuado, que ya habían estado haciendo sacrificios de animales impuros, que ya no estaba purificado el templo. Cuando los macabeos vencen al imperio griego y retoman el templo, se tarda 8 días el templo en estar otra vez purificado. ¿Por qué? Por todo esta serie de pasos que siguieron o que se van a seguir, que está escribiendo Ezequiel, que ya lo hicieron allá en tiempos de Aarón. Son 7 días que se tarda el altar en estar purificado, o sea, el octavo día, que pues también lo vemos reflejado ahí en las januquillas, en el milagro también que nos enseñan los rabinos
de la luz, la lámpara, o sea que había aceite nada más para un día y que duró 8 días. Son esos 8 días que se necesitan para que se purifique, ¿no? Por eso también se conoce como la fiesta de la purificación. Entonces, aquí nada más nos lo vuelven a recalcar que esos son los días necesarios para purificar tanto a los sacerdotes como al altar, como a cualquier instrumento que vaya a ser usado allí en el templo. Claro, o sea, en otras palabras, Memo, lo que estás diciendo es que es evidente que cada vez que se inaugura el templo, estos sacrificios se llevan a cabo, ¿no? Hay por Exactamente. ahí, exacto. Entonces, definitivamente, si el tercer templo va a tener la fuerza y el impacto, ¿no? Que han profetizado, bueno, pues tantas personas, ¿no? A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Imagínate lo que eso significa. Hay otro comentario por aquí, en el verso 26 dice, durante 7 días ofrecerán expiación sobre el altar y lo purificarán y lo pondrán en funciones, dice otra traducción alternativa hebrea, ¿no? Podría ser, otra vez es el tema de la inauguración, entonces, pues es obligatorio, Memo, es obligatorio para que pueda comenzar a funcionar el templo. Sí, no, no sé si viste, creo que por allá a mediados del año pasado o al tercer cuarto del año pasado, que en el Instituto del Templo, pues digo, aparte de que están viendo muchas situaciones y muchas cosas para que se construya el templo, también los sacerdotes que estaban separados, que son sacerdotes arónicos, o sea, que vienen de esa familia de Aarón y luego de Sadoc, que viven en cierto lugar y están separados, pues ya están empezando a, digamos, reentrenarse, ¿no? Y no sé si llegaste a ver que hicieron un ensayo de cómo van a hacer esos sacrificios diarios nuevamente. Entonces, vemos que va a ser algo, digamos, forzosamente necesario para la inauguración, pero sabemos que si hay un templo y que si está esa inauguración, también tenemos en Levítico y en Deuteronomio que Dios le dice al pueblo, cuando esté mi altar, cuando esté mi templo, hay un sacrificio diario perpetuamente, ¿no? O sea, entonces no nada más va a ser, bueno, ya pasó la inauguración, ya se acabaron, sino todo lo que está en la Torah, todo aplica para el templo, ¿no? Claro, vamos, Pesach se va a seguir celebrando, ¿no? Ujú, Sí, desde luego. no sé si te mandé por ahí, si no te lo mando ahorita terminando de grabar, cuando subimos fotos de los fondos de escritorio, por ahí subí algunas fotografías de precisamente estos sacerdotes descendientes de Sadoc. Si no, digo, tengo una de fondo de escritorio en el iPad y ahorita te la voy a llegar. Está muy padre, no la he querido Ujú. quitar, Sí, ya sí, sí lo vi. ¿sí? Que llevan a Entonces, los corderitos. ándale, exactamente. Sí. Sí, pues están entrenando, o sea, digo, realmente. Por eso es que a veces vemos y decimos, no, pues sí, ya está bien cerca que pase esto, pero pues quién sabe, solo Dios dirá, ¿no? Solo Dios sabe. Exacto, y fíjate qué interesante, Evo, porque si empatamos esto con el comienzo de nuestra lectura, este mensaje debe ser dado solamente cuando el pueblo se avergonza de sus pecados, ¿no? Y precisamente si pecar es transgredir a la Torah, ¿por qué habríamos de mantenernos transgrediendo a la Torah, ¿no? O sea, Ujú. imagínate cuánta gente está diciendo eso de la Torah, ya no. Imagínate eso. Muchísima. Entonces, imagínate todas las implicaciones que eso tiene respecto al mensaje este de que pues hay que arrepentirse. Vamos, la pregunta es, ¿está el mundo o está la casa de Israel que está regada por todas las naciones realmente lista para guardar la Torá como siempre se ha dicho y como nunca se ha hecho? O sea, es tanta la vergüenza del pueblo como para decir, haremos y entenderemos. Ay, no, qué difícil pregunta. Sí, qué difícil pregunta. Bueno, para terminar, y quedarnos pensando en esa pregunta,
El versículo 27 dice: al cabo de estos 7 días y a partir del día octavo comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan, entonces yo los aceptaré. Lo afirma Yud-Heh-Vav-Heh, el que fue, el que es y el que siempre será. Sí, Entonces, esos pues ahí sacrificios de sigue ese tema. comunión son sacrificios de paz, Ujú, ¿no? así es. Pues, Pues sí, pues ya, está estuvo bien. interesante, ¿no? La porción. Sí, los 20 minutos estuvieron interesantes. Ujú. Muy bien. No, Pues ya con eso terminamos, Gabo. Muchas gracias otra vez nombre de que por Shavuot, conectarte. hombre, ya. Shawato. Yo creo que la próxima semana pues trataremos ahora sí de hacerlo en viernes y luego las que siguen pues quién sabe porque te O nos entre vas a semana, entre semana, men. sí, ahí platicamos, Gabo. Ándale, ya estás. Muchas gracias, Memo. Sale. Shavuot. Shawatov, saludos a todos, bonita semana y nos escuchamos en una semanita. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God in every one of our lives, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing. I won't tell you that he controls my life. I won't tell you that to have his love would be my everlasting plight. But I can say as loud and clear as I can sing from my lips to yours that there's one of our God, our near time need of everlasting light. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oh, and that's why we sing Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.